Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía, somos crecimiento, somos compromiso, somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, secretario general. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos visita un economista, psicólogo y principalmente escritor uruguayo que acaba de publicar su última novela, Fusiles en el Paragüero, de la que vamos a estar hablando hoy durante el programa. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Los géneros literarios son especies de compartimientos estancos del conocimiento ilustrado, donde los escritores buscan refugio para expresar sus obras y donde los lectores acostumbrados a ello simplifican su búsqueda. Algo así como en las verdulerías se ofrecen diferentes frutos de la tierra distinguidos por gustos, colores y utilidades. La novela es el más general y diversificado producto de esta genealogía llamada la ficción. Cosa o suceso nacido de la imaginación, donde los cultores de esta práctica pueden desplazarse sin límite de extensión, apropiándose además de todos los géneros literarios y parcelándolos en capítulos o de un solo tirón si es su necesidad. A primera vista, al permitirse tamañas libertades, parece ser cosa atractiva, pero encierra en sí caminos riesgosos de recorrer y vastedad de conocimientos previos para poder desarrollar exitosamente su cometido. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas nos visita un licenciado en Economía y Psicología, devenido un autor ficcional de vasta obra literaria con quien discurrir sobre el particular explícito. Buenas noches, Mauricio Martín. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Buenas noches, Mario. El placer es mío y es un gusto estar aquí con ustedes y con los oyentes del programa. Mauricio, después de haber leído gustosamente Fusiles en el Paragüero, además un título hermoso, porque nadie se imagina a través de ese título que va a desarrollarse, ¿no? Estuve pensando bien de qué había leído, porque no es un libro fácil, aunque aparenta, porque tiene muchos condimentos que lo hacen bastante complejo al libro. Pero sería una particular idea de lo que yo sentí que estaba leyendo. Yo sentí que estaba leyendo una tesis, que además argumentaba una hipótesis fuerte que era, a mi entender, si el psicoanálisis era una ciencia, primero, y si el psicoanálisis, además de ser una ciencia, era un método. O sea, sentí que ahí estaba el meollo del libro, aunque quizás no fuera hasta su intención. O sea, la hipótesis es: ¿el psicoanálisis es una ciencia? ¿El psicoanálisis es un método?
Y a riesgo de eso, como toda investigación, hipótesis, para demostrarla, uno busca elementos. Aparece un chico, aparecen cartas, aparecen esto, aquello, con lo cual llegar a la demostración de lo que se quiere llevar adelante, llevar adelante. Con suerte diversa, ¿no? Lo demás, que está alrededor, pertenece al, podemos decir, al chismerío histórico que le gusta tanto a los historiadores, qué pasó con esto, cómo le pasó al otro, y que engloban toda la obra para hacer la novela. Pero lo central que yo sentí era eso. No sé qué opinás vos, yo soy lector, vos sos redactor. No, tú sabes que el lector siempre es el que tiene la última palabra, ¿verdad? Yo creo que los libros no terminan cuando el autor pone punto final a la última frase, sino que el libro termina cuando el lector termina de leer la última palabra. Te confieso, Mario, que no lo había pensado de esa forma, que me parece también legítima, quizás sea uno de los sentidos que pueda tener la novela, procurar demostrar si el psicoanálisis es una ciencia, si es digamos, un método de cura y de arrojar luz en la vida de las personas. La novela comenzó, digamos, a raíz de esta idea de el eventual encuentro entre un médico que todavía no se había convertido en aquello que se convertiría muchos años después, o sea, un médico que estaba en ascenso, que era Freud, y un niño que empezó a tener conductas inadaptadas, y la madre, preocupada por ese tipo de conductas, decide llevarlo al médico de la familia. Si tú hoy googlearas Hitler-Freud, si googlearas, te va a parecer que cuando Hitler era un niño y empezó justamente con este tipo de conductas raras, bizarras, había intentado escaparse de su casa, no lo había logrado, había querido salir desnudo, le iba muy mal en la escuela, tenían pocos amigos, pocos amiguitos. La madre, preocupada, lo lleva a ver al médico de la familia. Y el médico de la familia era una persona que se llamaba Ernst Bloch. Y en Google, un día justo googleando, se me ocurrió Freud-Hitler y me encontré con eso. Y me encontré con que este doctor Bloch lo que hizo en su momento, se ve que era amigo de Freud o lo conocía, y decidió consultarlo sobre el caso que tenía. Los médicos suelen consultarse entre sí. Y a partir de ahí, parece que Freud le sugirió que lo internase en el hospital de niños con trastornos nerviosos de Viena. Y ese fue el punto de arranque de la novela. Yo cuando leí eso, dije, bueno, acá esto ya es novelesco, ¿verdad? A pesar de que aparentemente sucedió de esa forma, es novelesco. Y a partir de ahí, lo que quise, al menos de manera deliberada y voluntaria, es mostrar que a veces un encuentro, un momento, una especie de casualidad, si le querés llamar de alguna forma, puede ser decisiva en el devenir histórico. Y acá un personaje de la novela, como recordarás, Mario, plantea que no solamente que hubo una sesión entre Freud y Hitler, sino que va un paso más allá y sostiene que algo no salió bien en ese encuentro. Y aún más, sostiene que no solo que algo no salió bien, sino que tuvo tales consecuencias esos 50 minutos de encuentro que iban a tener un impacto descomunal en la historia cuando, 40 años después, Hitler toma Viena, que es donde residía Freud. Y ese fue el punto de arranque de la novela. Después, bueno, empieza todo el entramado histórico al que tú hacías referencia y demás. Demostrar que el psicoanálisis es una ciencia, creo que es una tarea
que va mucho más allá de mi modesta ambición literaria. No, yo estoy de acuerdo en lo que decís. Casualmente, toda investigación científica, y vos has hecho dos carreras que son del orden científico. No podemos dejar de olvidar que sos una persona que ha estudiado economía y es una persona que ha estudiado psicología. O sea, sos un hombre del ambiente. Y toda investigación científica nace de algún hecho fortuito, es decir, algo que no encaja. No hace falta que todo encaje. De pronto hay algo que no es lo que es. Y aquel espíritu avesado que se ha puesto a estudiar esto, eso le llama la atención. Es como el que descubrió la penicilina. De pronto algo pasó ahí, el tipo la descubrió. Pero si yo voy a ir a hacer eso, puede pasar 1000 veces y no pasa nada. Entonces, de acuerdo a lo que sos vos y a lo que hiciste ahí, empezaste el método científico. Quieras o no, lo empezaste a trabajar desde ahí. Y ahí sale fortuitamente esto. E incluso hay partes del libro, y al comienzo, que hay una defensa bastante firme sobre la institución psicoanalítica, en la actuación de la Alemania nazi, cuando ciertos psicoanalistas de pronto se van hacia el otro lado del nazismo y estoy hablando de la novela. Por supuesto, por supuesto. Estamos hablando de la novela, no estoy hablando de una serie natural. Hay una defensa de la institución psicoanalítica que estaba en ciernes, porque no era una institución montada, eran los comienzos de Freud, el comienzo del psicoanálisis, tampoco así. Y hay una defensa de eso por lo que se dijo a posteriori en la historia referente al mismo. Por eso es que sentí eso como cuerda medular de la novela. Después hay un montón de cosas que pasan en la novela, muy interesantes. A mí me parece súper interesante esto que decías hace un minutito sobre hay algo que no encaja. Tú mencionaste esas palabras. Y eso es un hecho científico, eso es científico. Eso en ciencia es así. Yo creo que ese es el punto de encuentro entre la ciencia y la literatura. Porque es ahí, en esa frontera, en el que se gesta la literatura, por lo menos. No sé si la ciencia, supongo que también, pero la literatura seguro. A mí me llamó mucho la atención mientras que investigaba. Y lo primero que me llamó la atención es que siendo Freud una persona, ya un personaje histórico estudiado, pero sus obras, sus cartas, su vida y demás, que el periodo, los 84 días que él pasó bajo la bota nazi en Viena, en comparación con otros periodos de su vida, es significativamente menos estudiado que los otros periodos. Y a medida que yo leía sobre el tema, a los historiadores que se habían concentrado en este periodo de la vida de Freud, me llamaba justamente la atención algo que no encajaba. Y eso, tú acabas de poner en palabras algo que yo tuve esa sensación durante mucho tiempo mientras investigaba. Había algo que no encajaba. Y eso desde el punto de vista literario está fantástico. Desde el punto de vista científico, bueno, hay que tratar de aclararlo. Y es como que empezaron ciertos enigmas o ciertos misterios y no tenían mucha explicación. Como por ejemplo, cuando los nazis entran en Viena y es la anexión de Austria, el famoso Anschluss, si tú eras judío y tenías un negocio floreciente, te asignaban un comisario. En realidad la palabra suena muy dura. En realidad lo que pasaba es que era como una especie de interventor. Claro, ¿Cuál era la función del interventor? El interventor tenía que estudiar tu patrimonio, saber bien cuál era tu fortuna, porque la idea era en el día de mañana expropiártela. Tú me vas a preguntar, pero bueno, y en el caso de Freud, ¿qué negocio floreciente tenía Freud?
Freud no tenía ningún negocio floreciente, a pesar de que él sí era una persona de fortuna, porque cuando había terminado la Primera Guerra Mundial y el psicoanálisis se empieza a expandir mundialmente, empiezan a llegar pacientes de muchas partes del mundo. Vienen norteamericanos, pagaban sus consultas en dólares, venían franceses en francos, ingleses en libras. Freud recibía obviamente sus honorarios en estas divisas y no en la divisa austríaca, que venía en picada permanente. Pero él no tenía un negocio floreciente, él lo que sí tenía era una editorial, que era su propia editorial, y era la editorial en la que él publicaba sus trabajos y donde sus discípulos y demás psicoanalistas daban a conocer sus trabajos y sus investigaciones. Nunca fue un negocio floreciente. De hecho, además, Freud tuvo que comprar sus propios derechos de autor, valga la anécdota, porque los había vendido originariamente y al montar su propia editorial quiso tenerlos y los tuvo que recomprar. La editorial siempre andaba al borde de la bancarrota, pero los nazis entendieron de que ahí podía haber un dinero, entonces asignaron a un comisario, a un interventor. La persona se llamaba Anton Sauerwald. Y uno de los enigmas que trae esta historia, algo que no encajaba a lo que tú hacías referencia, Mario, hace unos minutos, es que este individuo, que tenía una foja de servicios nazi, por algo lo pusieron, digamos, al frente del caso Freud, sufre como una especie de metamorfosis. Y el individuo, que al principio se mostró muy hostil con Freud y con la familia Freud, tú imagínate lo que es tener un interventor que es como una sombra que te está persiguiendo todo el tiempo. Y bueno, lo cierto es que el individuo tuvo como una metamorfosis, como decía, y en determinado momento se mostró mucho más amistoso. Y en determinado momento encontró al frente de toda la editorial y de todos los papeles que había, encontró unos documentos que demostraban que Freud tenía cuentas bancarias en el exterior. Esto es lo que yo hacía referencia antes. Recibía pacientes que le pagaban en francos, norteamericanos que le pagaban en dólares, etc. No era un delito tener cuentas en el exterior, lo que era un delito era no declararlas, y a partir de determinado momento se penalizó con la pena de muerte. Freud no las declaró, este individuo las encontró y sin embargo no lo delató. Eso es algo que no encaja, ¿verdad? Es muy difícil de entender. Vos hablás ahí en el libro, en ciertas cosas, de que el individuo este que apareció ahí en escena, de pronto, lo que vos escribiste, ¿no? Esto es novela. Todo novela. Se puso a leer algunos libros de Freud y se empezó a interesar y dijo, este tipo no es lo que yo pensaba. Acá hay otro personaje y se empezó a enamorar de la obra. Eso está puesto ahí. Ese enamoramiento, algo dice. Eso, pero mirá que eso no es novela, o sea, eso está en la novela, pero no es novela. No, por eso habla de cómo es una persona. A veces una persona entra en el apasionamiento por el otro cuando lo descubre. O sea que no era tan cerradamente nazi. Había algo que no lo era. Sí, le da como un resquicio de humanidad el hecho. Los historiadores que procuraron dar respuesta a esto que no encaja han aseverado que, y este es otro de los enigmas, es que Freud logró exiliarse el 4 de junio de 1938. Unos pocos meses después, en septiembre-octubre, este interventor viajó a Londres a encontrarse con Freud. Sí. Y uno se pregunta, ¿a qué fue a Londres? ¿A qué fue? No te olvides que en septiembre-octubre del 38 fue la crisis de los Sudetes en Checoslovaquia. Y el mundo estaba por caer en guerra y Alemania e Inglaterra estaban de nuevo enfrentados en bandos opuestos, en bandos enemigos. Y este individuo viaja a Londres a encontrarse con Freud. Freud, además, él mismo fue una persona que documentaba toda su vida y escribía mucho sobre sí mismo y demás. Sin embargo, en su agenda, ese día aparece solo el nombre Sauerwald, o sea, que era el nombre del interventor. Y no explica de qué hablaron. ¿A qué fue? Los historiadores sostienen
la hipótesis de que fue a Londres a cobrar su comisión. O sea, dan a entender de que, bueno, este individuo lo ayudó a Freud, se enamoró de su obra, entendió que había que darle una mano. Freud se salvó por un pelito. Yo creo que si no fuese por este señor, no sé si Freud se habría salvado. De hecho, 4 hermanas suyas terminaron gaseadas en campos de exterminio nazis, ¿verdad? Pero estos historiadores sostienen que Sauerwald viajó a Londres a cobrar su comisión. A mí en la novela me costó mucho, yo sigo sintiendo que ahí hay algo que no encaja. ¿Y qué es lo que no encaja? Cuando la guerra terminó y la familia Freud se enteró que, bueno, parte de la familia había perecido en campos de exterminio, de hecho, en uno de los testimonios en los juicios de Nuremberg hay testigos de una de las hermanas de Freud, que fue lo que le pasó cuando llegó al campo y cómo murió. La familia se entera de que fue un desastre y demás. ¿Y qué pasó con este Sauerwald? Sauerwald fue a un juicio colectivo que hubo, muy rápidamente se lo declaró inocente, pero un sobrino de Freud Harry, ¿no? lo acusó de que había dilapidado la fortuna de la familia y lo vuelven a enviar a juicio. Y este juicio se le complica a Sauerwald, primero porque él se enfermó, contrajo tuberculosis, después su abogado lo abandonó cuando aparecieron pruebas de que la máxima jerarquía nazi le pedía parte de los dineros de la venta de la biblioteca de Freud que hubo que vender, y le pedía parte de esos dineros. Se empezó a complicar. Cuando eso se complica, la mujer de Sauerwald le manda una carta a la mujer de Freud en Londres. No conozco la carta, pero imagino que debe haber sido algo así como: tiranos salvavidas como te tiramos salvavidas en 1938. Esto ya estamos hablando de los juicios a Sauerwald y demás, 1946-1947. La mujer de Freud ya estaba muerta, pero la mujer de Freud todavía vivía, pero estaba muy viejita. Le pasó el caso a Ana, su hija. Y Ana sí había tenido, lo conocía muy bien a Sauerwald, había negociado con él, había conversado con él, había tenido que transar con él. Y además Ana había estado muy involucrada en la salida de su padre de Viena, porque ella en ese momento cubría muchos flancos y uno de ellos era conseguir la partida. Ana, como decía, decidió escribir un testimonio a favor del individuo. Y no solamente eso, consiguió que toda la cúpula del movimiento psicoanalítico que había tenido relación o que había interactuado con Sauerwald, con el interventor, aportara también un testimonio favorable a Sauerwald. La corte que lo estaba juzgando aceptó esos testimonios y eso le granjeó su libertad. Yo te pregunto, Mario, si tú venís de una familia muy cerrada, como era la familia de Freud, numerosa, cerrada, muchos tíos, primos, abuelos, te enterás de que 4 tías tuyas murieron de la manera más infame que se te puede ocurrir. Si el individuo fue a extorsionar a Freud a Londres unos meses después de haber partido, ¿Ana habría dado un testimonio tan favorable para el individuo? No sé si se entendió la historia, que es un poco maravillosa. Jamás. Pero si no, digo, entonces... Jamás, porque Ana Freud y la familia Freud eran de todo menos estúpidos. Eran gente inteligente. Y no estamos hablando de tontitos. Entonces, y eran gente de moral. Y la gente inteligente y de moral jamás haría eso. Entonces, por eso es algo que no encaja, porque entonces está bien, si no lo fue a extorsionar a Freud a Londres, o a pedirle su comisión, o a pedirle lo que hubieran pactado quizás, vamos a hacerlo de la manera más flexible, ¿a qué fue a Londres? ¿Qué tiene que hacer un comisario nazi interventor en Viena ocupada, conversando con una de las personas que dejó salir? Esa es una cosa que no encaja, y esto no es novela, o sea, esto no lo inventé yo, estos son hechos a partir de los cuales se construyó la novela, ¿verdad? Estamos conversando con Mauricio Morgenstern. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos,
¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Laura tenía el sueño, vereda abajo, en su dale que dale, todos los días. Le nacían colores en la sonrisa. Y el aire suspiraba por sus rodillas. Una tarde de alondras sobre su pelo le tejieron un hijo en las entrañas. El agua de sus ojos sembró la arena donde crecieron llantos como nostalgias. Una noche de invierno sobre las chapas, la garúa del viento dejó una ausencia tan cercana que el día le veló el alma, y una canción de cuna quebró su pena. Con dolor de hojas secas caminó al río a internarse en la sombra de sus ojeras. La corriente del agua bautizó al niño y un diluvio de olvidos se fue con ella. Laura tenía el sueño, vereda abajo, en su dale que dale, todos los días.
lucían colores en la sonrisa. Y el aire suspiraba por sus rodillas. Escuchábamos, Laura, en la versión de Raúl Lucy, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Mauricio Bergenstein sobre su última novela, Fusiles en el Paragüero. Cuando te pusiste a escribirlo, ¿tenías claro que ibas a hacer una novela, que ibas a hacer un ensayo? ¿Hacia dónde ibas? ¿Cómo fue el derrotero de decir, bueno, ok, tengo todo este tema que dijiste que investigaste, bueno, entro por acá? Mira, desde un inicio yo quería escribir una novela y creo que es una novela, si bien por momentos está un poco más cercano a lo que podría ser un reportaje o un ensayo, creo que es una novela porque tiene una carga ficcional fundamental. Pero ese es un poco tu deseo inicial. Cuando empezás a escribir y empezás a investigar y empiezan estas cosas a las que Mario hacía referencia, que no encajaban, en fin, yo me encontré con una historia que ya de por sí era una novela, la historia era una novela. Yo no tenía que hacer nada, porque todo esto que estuvimos hablando suena como algo novelesco, pero es verídico, entre comillas, en el sentido de que, bueno, algunos investigadores plantean todas estas hipótesis que nosotros hacíamos referencia. Por eso es muy difícil. Uno puede empezar en un género y a medida que va pasando y va escribiendo, ese género se va transformando. La pregunta está muy bien, porque yo siempre traté de estar anclado a la novela por diversas razones, y bueno, espero haberlo logrado. Ahora, en lo que tiene que ver a la escritura, porque justamente tenías ganas de escribir una novela, pero también era tu primera novela. O sea, habías escrito muchísimo, pero no como novela. Y en algún momento te planteaste la posibilidad de esto no llega a una novela, lo hago cuento, o cómo fue el trabajo interno mientras ibas creando el monstruo, ¿no? Que termina siendo una novela. Tal cual lo que decís, Hernán, porque ocurrió tal cual como tú lo planteas. Yo durante mucho tiempo, a mí me llevó unos 3 años escribir esta novela, yo me planteaba, me hacía una pregunta que es esta: ¿hasta dónde podés tirar de la piola en una novela histórica? O sea, tú tenés los hechos, ¿verdad? ¿Hasta dónde podés distorsionarlos sin traicionar a la historia y sin traicionar a la novela? O sea, manejarte, digamos, en un equilibrio que siempre es muy difícil, porque el equilibrio es el lugar en el que nunca estamos. El equilibrio se caracteriza por ser algo que uno nunca experimenta. Pero en términos de cómo me manejo a la hora de embarcarme en este proyecto, y bueno, yo un poco me tiré al agua, y a medida que iban leyendo, investigando, y me daba cuenta que la propia historia se parecía a una novela, ya me quedé un poco más tranquilo, ¿verdad? A pesar de que siempre con ese miedo de que hasta dónde puedo tirar de la piola. Si tú decís que cuando Hitler era un niño, su madre lo llevó a ver a Freud, eso es algo que es plausible, sí es plausible, pero ¿pasó? Digamos que no lo sabemos, ¿verdad? Ahí ya estás tirando de la piola todo lo que da. Entonces yo dije, este es mi límite, yo no puedo ir más allá de esto, porque el lector va a dejar de creerme. A mí lo que me gustaba justamente, creo que Mario comentaba hace unos minutos y decía, bueno, mientras que yo iba leyendo, yo me preguntaba científicamente si realmente hubo un encuentro entre Freud y Hitler. Si el lector se pregunta eso, quiere decir que yo estuve cerca del blanco, digamos, ¿verdad? Del objetivo. Pero tenés que tener un poco de cuidado con eso, ¿verdad? ¿Hasta dónde puedes tirar de la piola en una novela histórica? Y era algo que yo lo tuve en todo momento, traté de tenerlo presente. Yo lo que digo,
Que alguien se cuente con alguien puede tener importancia o no tener ninguna importancia, porque al fin y al cabo nos encontramos todos los días con alguien. Que una mosca se ponga a volar y que un tsunami ocurra en las Filipinas, sí, es probable que por determinismo y sucesión de acontecimientos suceda eso. Que Hitler con 9 años haya encontrado o no, o haya pasado o no, y eso, 30 años después sucede una guerra mundial, una catástrofe terrible y todo eso, y que ese acontecimiento, si hubiera intervenido o no, hubiera cambiado la cantidad de sucesos y eventos decenas de años o siglos después, puede que ocurra. Pero es una conjetura, por eso viene lo del método de psicoanálisis. Una cosa es el método de psicoanálisis como cura, y otra cosa es el método de psicoanálisis como acción a distancia para celebrar o solucionar eventos. Cosa que tu amigo o el amigo del narrador lo tiene metido en la cabeza, que eso podría haber sucedido si lo hacía. Es una locura linda, porque la ciencia lo que hace es saber las cosas y poder después, cuando uno hace los axiomas correspondientes, poder verificar que lo que está diciendo es cierto. Pero no dice nada que puede suceder en el futuro. Eso lo puede hacer el hombre con una tecnología. Vi una roca, la rompe y no estalla la tierra, por ejemplo. Pero claro, eso del psicoanálisis es un planteo conjetural, no sé, demasiado fuerte. Sí, indudablemente comparto enteramente lo que decís, Mario, y además el personaje de la novela, profesor Rosselli, él cree en eso que tú decías, que son las contingencias de la historia. El personaje plantea que ese encuentro, a pesar de su brevedad, y que, bueno, uno puede decir, bueno, pero ¿cuántas consultas tienen los médicos y demás? Y que justo en esos 50 minutos algo salió mal. Este niño salió totalmente desequilibrado y 40 años después fue a buscar revancha. Parece que es imposible, porque aparte estás hablando de Hitler, un individuo que ocasionó una guerra, trajo una hecatombe en la humanidad. Yo creo que en la novela yo digo por ahí que Hitler le dio jaque a la humanidad, la puso en jaque, y no sé si no le dio jaque mate, pero estuvo cerca, ¿verdad? Entonces, es lo conjetural de lo que pudo haber pasado, es como tú decías, es una locura linda, ¿verdad? Es algo que desde el punto de vista literario, a mí me pareció algo súper interesante, ¿verdad? Porque es un poquito, es algo que a los historiadores no les gusta, pero a los novelistas sí, y es ¿qué es lo que hubiera pasado si? Durante toda la novela mantenés esa incógnita, ¿sí?, de la supuesta sesión de terapia de Hitler con Freud. Digo, es un recurso que vas manteniendo a lo largo de toda la novela y que es un eje central de la historia. Digo, ¿cómo trabajaste literariamente para lograr mantener atraído al lector y atrapado hasta el final del libro con algo que va siendo un supuesto todo el tiempo, ¿no? Sí, es un poco el objetivo de toda novela, ¿no? Mantener al lector atrapado y tenerlo contra las cuerdas a lo largo de toda la extensión de la novela. Ojalá lo hubiese logrado, como tú lo decís. Creo yo que hubo un par de cosas que me ayudaron. Una de ellas era, como decíamos antes, la propia historia, ¿no? Plantear un encuentro de Freud y Hitler ya de una cosa activa, pero las actitudes por las que tuvo que atravesar, qué le pasó al psicoanálisis en Alemania una vez que los nazis llegaron al poder, qué pasaba con los psicoanalistas que se pasaron al bando nazi, como decía Mario hoy al inicio. O sea, había una serie de elementos
que tensionaban a la historia, era como que le dieran una energía adicional para mantener la atención. A mí, te voy a confesar algo. Yo, en un momento determinado, me planteé destruir lo que había escrito y empezar a escribirla de nuevo desde el punto de vista de la empleada doméstica que tenían los Freud, Paula. ¿Verdad? Hay un capítulo del libro que se llama Paula, y Paula fue una persona muy importante dentro del clan Freud, porque sirvió a la familia Freud durante medio siglo, ¿verdad? Y que el punto de vista del narrador sea el de Paula. Lo que pasa es que en determinado momento me di cuenta que iba a ser mucho. Paula obviamente tenía conocimiento de determinadas cosas, pero no de otras, entonces no hubiera podido ser de esa manera. Por eso me parece que la manera de mantener la atención y tener al lector intrigado era seguir los propios hechos históricos y tratar de seguir la cronología. Una vez establecidos todos los capítulos y todos los personajes, bueno, a partir de este momento empiezan a correr los 84 días para poder salir de Viena. Después que salimos de Viena, la última parte en Londres. Y eso me pareció que era la mejor manera de tratar de tener al lector atrapado o con interés en lo que estaba pasando. Mauricio, ¿qué fragmento podrías leernos del libro? Así la gente por lo menos conoce parte de lo que es la novela. Es una novela larga, así que obviamente va a ser algo representativo, ¿no? Mira, a mí se me ocurre que quizás puede ser una buena idea leer la última página del libro. En la última página del libro es la muerte de Freud, ¿verdad? Y de alguna manera termina esa batalla personal que tenía con el pequeño Adolf, que supuestamente había visto 40 años antes. La voy a leer. Dice así. Okay. Ponía así fin a la agonía del cáncer con el que batallaba desde hacía 16 años. Pero también ponía fin a la batalla con la secesión de 1898. Ya no la llevaría sobre sus espaldas como una mochila cargada de piedras que con el paso del tiempo habían agujereado el morral y lacerado la piel. Ya no tendría que esforzarse en preservar el secreto, aunque seguramente siguió preguntándose hasta el último minuto, ¿qué hice mal ese día? Ponía así fin a su guerra personal con el ahora no tan pequeño Adolf, en la que terminaba, al menos ese día, claramente derrotado. En el preciso instante en el que Schur, el médico, introducía la aguja letal, Freud miró a su alrededor, recorrió su estudio. El diván, sin sus alfombras ni almohadones, como él, moría de inanición. Vio también escritos y papeles sobre la mesa que permanecerían sin abordar. Los libros que habían agrandado su extensa familia, puesto que para él siempre fueron hermanos, mayores o menores, con quienes podía pelear, jugar, despreciar o abrazar. Vio decenas de estatuillas, perfectamente alineadas, y se sintió complacido de ver la misma formación que él recordaba. No había derribadas, ninguna había abandonado su puesto. Las recorrió con la mirada. El general pasaba revista por última vez. Con ellas mantuvo un vínculo que ya no logró hilvanar en su memoria a punto de fenecer. Los objetos conservaban su lugar al costado de manuscritos a medio hacer, mudos testigos que acompañaron su peripecia durante decenios. Hasta que de pronto emergió el mostaza de la estatuilla Imhotep. Le pareció que una nubecilla de ese color envolvía a toda la cuadrilla de artesanías y al resto del estudio. Se resignó. Los enigmas que encarnaba la mirada de la deidad egipcia en esa estatuilla habían quedado en el desierto y ya nunca le serían develados. Este también había clavado su vista en él. Se miraron por última vez, esta vez con serenidad. Freud calibró que con las dosis de morfina suministradas por Schur dejaría de existir al cabo de 48 horas. Regresaría a ese estado de no existencia inorgánico sobre el que tanto había reflexionado en su obra. El médico le administró 3 centigramos de morfina adicionales. Desencadenaron un efecto instantáneo, sumieron a Freud en un sueño pacífico. Cuando la aguja penetró la carne flácida del brazo, sintió un alivio inesperado, no más dolor. El semblante sufrido de los últimos meses
había desaparecido, la imperturbabilidad ocupaba su lugar. El método socrático para morir en pleno siglo XX. Las mujeres pasaron la noche junto a Freud inconsciente. Esperaban el deceso de un momento a otro. 10 horas más tarde se repitió la dosis y sobrevino una tercera al día siguiente con la que Freud cayó en estado de coma y no volvió a despertar. Ese viernes, los judíos del norte de Londres, de Hampstead, de Golders Green y de Hendon, se dirigían con paso severo hacia las sinagogas, apremiados por el inicio del Kol Nidrei, la plegaria inaugural del Día del Perdón, en la cual los hijos de Israel reconocen sus miserias y acuden a Dios. Con los estómagos rebosantes, listos para enfrentar un ayuno que les cuesta visualizar, con el que son puestos a prueba. Algunos calculaban las horas que restaban para el reinicio de la ingesta. Sigmund Freud eligió morir el sábado 23 de septiembre de 1939, en el día de Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo, y aún más por coincidir con el Shabbat del viernes. Ese día se expían tanto los pecados individuales como aquellos perpetrados por el pueblo ante el becerro de oro, y se renueva así el pacto con el Señor, implorando compasión a través del indulto. Y ahí termina el libro. Es bellísimo. Este final realmente es bellísimo. Te voy a decir más, es poético. Mirá que el libro es la parte poética del libro, debo decir, porque el libro tiene otra conformación, más directo, ¿no? Pero esto es poesía pura. Vos sabés que cuando terminé de leer esta parte tuya, voy a confesarlo, vos sabés que me puse a llorar. No te creo, en serio, uy, qué lindo lo que decís. Pero te lo juro, no tengo por qué negarlo. Ahora mismo que te estoy hablando me agarró un estado, te estaba escuchando y me agarró un estado de congoja. Bueno, mira, yo creo que yo te voy a confesar algo. No lo dije en ninguna nota, pero como vos lo traes, a mí me pasó algo similar. Y eso que mira que yo lo escribí, ¿verdad? Yo sentía que cuando Freud elige morir, es la manera que todos los humanos deberíamos elegir el momento en el cual morir, ¿verdad? Y yo creo que lo poético es eso, y a mí también me produjo la primera vez que lo releí, me produjo una sensación muy parecida a lo que tú sentiste cuando lo leías, y me alegra que te haya pasado, porque bueno, quiere decir que si tuvo un poco de poesía, estoy salvado. Sí. Vos sos poeta también, así que además, la mayoría de la gente intuye que ciencia no tiene nada que ver con la literatura, que no tiene nada que ver con el arte, es todo al revés. Hay un libro antiquísimo que había escrito Alberto Einstein con Infeld, que se llama La física aventura para el pensamiento. Y muestra eso que es una aventura, ¿no?, del pensamiento. La ciencia es literatura. ¿Por qué es literatura? Porque casualmente es lenguaje, es creación de lenguaje. Tal cual. ¿Cómo nos devela el mundo? Inventando un lenguaje, porque si no, ¿cómo lo entendemos? Pero y en el caso lo que tú decís, Mario, es exactísimo. En el caso de Freud, por ejemplo, que era además un gran escritor, un gran escritor, si tú lees los escritos de él, la manera como expone temas complejos y los vuelve diáfanos, es un escritor de primerísima línea, y al mismo tiempo creó un propio lenguaje para describir ciertos fenómenos en los cuales él creía, y todo un lenguaje, digamos, paralelo al lenguaje, fue creado para poder concebir sus ideas. Me parece muy fecundo esto que acabas de decir. Sí. Y yo la verdad que el libro me gustó, el libro se sostiene, además, has contado, que con el eje nacen ramas, y de cada rama se arman capítulos. Bien dijiste con el comisario armaste un capítulo, porque hablaste toda una temática con él, de su lectura, de sus cosas, y yo diría, hay cosas estúpidas en la vida, ¿no? Pero
¿Vos viste cuando se habla del cholulismo? ¿No? ¿Del qué? Cholulismo, el cholulo. El cholulo es un tipo que va atrás de los artistas y los aplaude y va y los busca Ya sé, sí. El cholulo, sí. Y eso también existe en la vida. En ese hombre, también en Ida de Inglaterra, tiene aspectos de eso. Porque para él Freud era más allá de lo que era Freud. Y encontrarse con Freud nuevamente y tener una amistad o alguna palabra y ser recibido por Freud, para él representaría muchísimo en la vida de una persona. Puede ser, es una hipótesis. Yo me parece que en el libro, en la novela, hay una línea que puede ir por ahí, porque en un momento determinado, Freud tuvo un altercado con, no sé si con alguna persona de la Gestapo, no sé con quién, y él estaba presente, y cuando el de la Gestapo se va, él le comenta, el comisario le comenta a uno de los asistentes de Freud, le dice, no saben ni siquiera quién es Freud. El propio comisario. Sí. Por eso te digo, yo cuando leí eso, lo concatené con respecto infiriendo lo que pasó en Londres, ¿no? Claro. No, puede ser una línea esa también. Yo creo que la novela, al menos como está planteada la trama, te permite seguir esa línea. Mauricio Bergerstein, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta noche de Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme y tenemos para seguir desmenuzando muchísimo más de la novela. A los oyentes se las súper recomendamos que lean Fusiles en el Paragüero, que lo pueden conseguir en todas las librerías, porque realmente los va a cautivar de la misma forma que nos cautivó a nosotros. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Mario. La verdad que fue una charla buenísima. Me encantó. Las cosas además que sugirieron. Siempre los lectores, como decíamos al inicio, tienen la última palabra, y esto lo confirmó una vez más. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Voy a tratar de encontrar los libros anteriores tuyos sobre los viajes. No los leí, pero los escuché en varios videos y la verdad me despertaron una inquietud enorme, así que me voy a hacer de ellos para leerlos. No dejes de hacerme saber tus comentarios y, de nuevo, si venís por Montevideo, a las órdenes. Bueno, así será. Muchas gracias. Un abrazo. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima edición de Letras y Corcheas. Nos vemos la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.